Colombia no puede cometer el error de dispararse en un pie y de alguna manera empezar a tener una problemática innecesaria. Hay que decir que hay fricciones recientes entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos. Pero uno de los temas más importantes, precisamente en esos más de 200 años de relación que tiene hoy Colombia y Estados Unidos, es que la relación trasciende a los gobiernos. Es una relación realmente entre personas, entre universidades, entre sector privado, entre instituciones, entre fuerzas armadas y también entre gobiernos. Entonces no podemos permitir que una relación que le ha convenido a Colombia, sobre todo en los últimos 25 años, donde de alguna manera Colombia se convirtió en el aliado estratégico número uno de los Estados Unidos en materia de seguridad. Eso lo comenzamos a trabajar a partir del Plan Colombia que desarrolla y diseña el presidente Pastrana y su gobierno, pero que luego en tiempos del presidente Uribe se expande y logra tener obviamente un punto crítico para poder ir pacificando a Colombia. Luego, incluso en periodo del presidente Santos, incluso consiguen recursos, a mí mismo me tocó gestionar parte de eso, para que lleguen a temas de desarrollo social y de mejoramiento de las condiciones de vida de colombianos, e incluso de participación política y regional. Y luego, en el tiempo del presidente Duque, llegamos a tener el estatus de aliado estratégico no miembro de la OTAN, el más alto nivel de relación que puede tener un país con los Estados Unidos. Entonces, esto ha sido una sumatoria de gobiernos, de personas, de trabajo de múltiples embajadores, cancilleres, que el país debe más bien buscarle provecho. En paralelo a este tema de la seguridad, Colombia avanzó rápidamente en todos los temas comerciales y de inversión. Comenzamos en los 90 con los beneficios a partir del APTEA, que de alguna manera nos daban beneficios en términos básicamente de acceso a productos colombianos, pero eso luego se formaliza a partir de la negociación que se hace del Tratado de Libre Comercio entre el año 2004 y hasta el 2008, y aunque solamente logramos que el tratado fuera aprobado en el 2012, a partir de allí han venido creciendo las exportaciones no tradicionales del país. Sin duda las tradicionales son importantes, pero lo más relevante, se creó un marco de inversión que permite que hoy tengamos y hayamos tenido unos años de inversiones altísimas. No es cierto en el año 2024, para ser honestos, ¿no? Es el año donde más cae la inversión extranjera directa en mucho tiempo, cerca del 15,7%, lo cual es una muy mala noticia. Es para Colombia y para los colombianos, porque eso tiene impacto es en ausencia de creación de empleos y en ausencia de formación bruta de capital al final, de oportunidades de mediano plazo. Más recientemente ha aparecido un tema que es el tema de la inmigración, y en el tema de la inmigración, desde el gobierno anterior empezó a darse la condición que a través del tapón del Darién, miles de personas, inicialmente de Venezuela, pero también de Cuba, de Haití, de países incluso de el sudeste asiático, fueron llegando al país y usando ese corredor. Muy lamentable, porque ese corredor además ha sido organizado por organizaciones del narcotráfico que de alguna manera se han aprovechado de la calamidad humana de personas que huyen de la violencia, de malas condiciones económicas para encontrar un mejor futuro en los Estados Unidos, pero se aprovechan de ellos para tratar de ingresarlos de manera totalmente ilegal, pero además en muchas ocasiones cargándolos de alijos de narcotráfico, que por supuesto se convirtió en un problema adicional. Esas comunidades además terminaban infiltradas por organizaciones delincuenciales, ejemplo el famoso caso del Tren de Aragua, que de alguna manera fueron convirtiendo la relación en una relación difícil. Pero hablemos de Colombia, porque no solo es el tema del tapón del Darién, donde empezó a haber una crítica de que el gobierno colombiano no sea suficiente, sino que a partir del año 2021 y 2022, poco a poco, mes a mes, empezó a aumentar el número de colombianos que se iba del país. Y esto se acelera en el año 22 y 23. Eh, yo les cuento, en mi segunda ocasión como embajador, eh, básicamente detenían en la frontera sur de Estados Unidos alrededor de unos 400 colombianos por mes. Para el final del año 22 ya se detenían del orden de unos 4.000 colombianos por mes. Y para mirar cifras, más o menos en agosto del año 2023, alrededor de 19.000 colombianos fueron detenidos en la frontera sur. Es decir, los colombianos se están yendo del país, sobre todo los jóvenes, cosa que preocupa mucho.
Se están yendo de forma legal, pero también se están yendo de forma ilegal. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un deterioro en las condiciones de seguridad de Colombia, porque hay un aumento del control territorial de los grupos criminales en todo el territorio nacional y porque las condiciones económicas, por ejemplo, en materia fiscal, están generando unos desequilibrios enormes, una desinversión en sectores críticos del país asociados a la minería, los hidrocarburos, y de alguna manera la economía colombiana empieza a tener graves problemas hacia el futuro. Esto desanimando a la gente y poniendo a los ciudadanos a irse. Entonces, ahí hay otro factor irritante. Toco aquí el tema del narcotráfico por un momento y hay que decirlo. Eh, Uno de los grandes errores que comete Colombia es haber desmontado las capacidades de lucha contra el narcotráfico a partir del año 2015 y no haberlas reemplazado por nada que realmente sea efectivo. Hoy Colombia tiene básicamente 5 veces los cultivos de coca y 6 veces la producción potencial de cocaína. En cuanto al oro ilícito, hoy Colombia produce alrededor de 3 veces más oro ilícito del que producía tan solo hace 10 años. ¿Eso qué significa? Las economías criminales hoy dominan territorios completos de Colombia y esto ya está llegando a las ciudades. ¿Qué decirlo? Bogotá hoy tiene un incremento en el homicidio en el año 2024 y el 2025 sigue aumentando. Lo propio en Barranquilla y en otras ciudades del país, la criminalidad y esta anarquía y impunidad generalizada creando este ambiente. ¿Esto por qué es importante? Porque parte de la razón por la que está ocurriendo, y aquí ya conectamos con la relación con Estados Unidos, es porque el actual gobierno desafortunadamente ha escogido como parte de su política plantearse la idea que ceder impunidad, ofrecer dinero para que no haya delincuencia o pagar cosechas ilícitas en lugar de pagarle a campesinos para que cultiven arroz, yuca, papa, lo que quieran cultivar, pues crea incentivos perversos y ha ido creando un cambio en la relación. Pero si fuera poco, el gobierno ha ido al exterior a validar comportamientos muy graves. Comparar el petróleo con la cocaína, pues eso puede tener una audiencia popular en algún espacio, pero pues es un exabrupto por donde uno lo mire y por supuesto que esto va creando esa sensación de que Colombia persigue una narrativa que justifica la criminalidad. A eso hay dos elementos adicionales. Un presidente que decide ser grandilocuente y francamente no para hablar de cosas que generen impacto positivo, sino para ir a una ciudad como Berlín y decir que lamenta que se cayó el muro de Berlín. O desde el primer momento que es elegido el nuevo presidente de los Estados Unidos, incluso antes, empezar a meterse en la elección, empezar a tratar de estar más a favor de un candidato que de otro. Eso ya de entrada es un error en la relación, pero si fuera poco, luego entonces ir a Haití y declarar recién elegido el presidente antes de posesionarse que le parece que es un nazi. Este tipo de cosas van minando la relación y de paso entonces Colombia, que independientemente de que en el conflicto Israel y Palestina haya distintas posiciones, uno no puede estar de acuerdo con los excesos que comete Israel, pero ciertamente Colombia nunca en la historia de su tradición de política exterior ha aceptado o validado el hecho del terrorismo o la agresión y violación de derechos humanos contra ciudadanos y civiles. Pues por primera vez en su historia, Colombia lo avaló y lo permitió el 7 de octubre del año 23, cuando ocurren la masacre que jamás comete. Entonces esto ha dejado a Colombia no solo en entredicho frente a las democracias internacionales, sino en entredicho frente a su propia tradición y la trayectoria de la política exterior que ha adelantado. Esto nos lleva al famoso 26 de enero del año 2025. 26 de enero del 2025, el presidente de la República, a eso de las 3 de la mañana, emite un trino, cosa que ya es sorprendente hablar uno por trinos, cuando los temas de Estado, los temas de importancia del país se hablan de manera muy delicada, por una razón, porque no importa las pasiones de los gobernantes. Mire, si mañana uno es el presidente de Colombia, no importa lo que usted sienta como persona, importa el interés del país. A usted lo ponen de presidente para que administre los intereses del país, los gestione y logre cosas positivas, no para que su propia dignidad o sus propios sentimientos, y más a las 3 de la mañana de un sábado, de un domingo, eso es difícil de entender, pues usted emita sus sentimientos privados.
Y en ese sentido, entonces, ordenan devolver 2 aviones que traían personas migrantes detenidas en la frontera sur esencialmente de regreso a Colombia. Eso creó 2 efectos. El primero, la primera tarea de un jefe de Estado y de un gobierno es proteger los derechos de sus ciudadanos. Luego, si están deportando colombianos, lo primero que usted tiene que hacer es recibirlos con los brazos abiertos, atenderlos, cuidarlos y tomar consideración de lo que está pasando con ellos. Lo segundo es poner en riesgo un tema de la relación, teniendo en cuenta que este tipo de vuelos vienen ocurriendo desde la época del gobierno del presidente Obama. Aquí, para decirles, pues yo llevo manejando la relación con Estados Unidos desde temas de Plan Colombia más de 20 años, quizás soy el que más le ha tocado esto, pero ya había sido embajador antes y en mis tiempos de embajador, incluso en el periodo del presidente Obama, estos vuelos ocurrían y muchos durante el gobierno del presidente Biden y comenzaron a ocurrir también durante el gobierno del presidente Trump, seguramente con una narrativa y un tono que no nos parece amable, hay que decirlo, pero al final es el mismo procedimiento. El resultado de ese ataque de dignidad de 3 de la mañana es que hay una respuesta de un gobierno que aprovecha y acumula todas estas cosas que ya conté, lo de Berlín, lo de Hamas, lo de agredir al gobierno, lo de meterse en política interna de los Estados Unidos, lo de hacer entonces ahora devolver unos aviones militares en vuelo con colombianos, y el resultado es que el presidente de Estados Unidos también, en una postura sorprendente, pues ya no va detrás de actuar contra el gobernante de Colombia y su posición, sino de alguna manera termina creando una situación de castigo potencial al país en 3 dimensiones: movimiento de personas, visas y demás, lo que tiene que ver con comercio, unos aranceles que iban por el 25, luego por el 50, que así Colombia retaliara y después busque mercados, pues el daño económico por un periodo largo de tiempo iba a ser enorme. Y tercero, sanciones en materia financiera que desconectaban el sistema financiero colombiano de los mercados internacionales. Cierro diciendo que por supuesto esto es muy grave. Y por supuesto esto abre los ojos para entender 2 cosas. Primero, el pueblo de Colombia le tiene que exigir a su gobierno que no lo ponga en riesgo. El papel del gobierno es proteger las relaciones y avanzarlas y adaptarse para que los intereses nacionales prosperen. Estamos en una era de cambio geopolítico, estratégico y global. Pero Colombia para eso no tiene que escoger unas cosas u otras, tiene que maximizar sus oportunidades. Ahora, si en el mundo uno va a tener que escoger entre democracias liberales, donde existe libertad religiosa, libertad de opinión y además hay unos derechos fundamentales que se protegen como la vida, pues tiende a ser mucho mejor que estar alineados con gobiernos en donde impera solamente la autoridad de partido. Pero Colombia aún no tiene que llegar a esa decisión porque Colombia, su constitución lo tiene definido, es una democracia liberal, social, abierta, con derechos. Entonces, si hay que hacer algo con el otro jugador global, si se quiere, pues lo que hay que hacer es buenos negocios, buena cooperación, buen intercambio de tecnología, buen aprendizaje y no tratar de escoger un lado u otro, que es lo que yo siento que el gobierno está tratando de empezar a vender la idea. Ah, no me gusta ya Estados Unidos, me voy para China. ¿Cuántos años se demora un país como Colombia estableciendo vínculo con un país que queda a 5 veces la distancia de los Estados Unidos? En Estados Unidos hay 2 millones de colombianos, hay una serie de relaciones permanentes que, ¿por qué tenemos que poner en riesgo? Entonces, lo primero es decirle al presidente Petro, no cometa más eh, acciones de irresponsabilidad, proteja los intereses de Colombia, trabaje por los intereses de Colombia. Y claro, nosotros no tenemos control de lo que está pasando en Estados Unidos, pero sí podemos navegar inteligentemente y de forma pragmática, evitando que Colombia sea un país víctima y más bien sacando provecho a cosas como todo lo que está pasando en materia de inteligencia artificial, todo lo que está pasando en materia de semiconductores, todas las oportunidades que hay en materia de nearshoring, que digamos la verdad, los hemos aprovechado, ni en el gobierno anterior ni en este, para decirnos la verdad, llevamos mucho tiempo sin aprovechar esto bien, hay que hacerlo mejor, pero eso son esas oportunidades y eso es lo que hay que diseñar con buena política económica.